En un mundo donde todos parecen hablar sin parar, donde las opiniones vuelan como flechas y las redes sociales han convertido cada pensamiento en una proclamación pública, hay una virtud olvidada que los sabios siempre han valorado: el silencio. Pero no se trata de callar por miedo ni de esconderse detrás del mutismo. Hablamos de un silencio poderoso, consciente y estratégico, que protege tu paz interior, fortalece tu mente y te da una ventaja frente al caos exterior. Los grandes maestros del estoicismo, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, comprendieron que el verdadero dominio personal no se demuestra hablando más fuerte, sino sabiendo cuándo no decir nada. En especial al llegar a cierta etapa de la vida, cuando las batallas ya no se libran con gritos sino con presencia, con sabiduría serena, con decisiones meditadas, el silencio se convierte en un verdadero escudo. Y es en la madurez, cuando uno ha visto más, vivido más y sufrido más, que uno entiende el valor de no responder a cada provocación, de no desperdiciar energía en lo que no aporta y de observar en calma antes de actuar. Este video no es una invitación a desaparecer ni a resignarse, sino a reconectar con esa fuerza silenciosa que habita en ti. Descubrirás cómo el silencio, bien aplicado, puede cambiar la manera en que enfrentas conflictos, críticas, relaciones y decisiones. Porque a veces, quien no dice nada, lo dice todo. Antes de revelar estos poderosos secretos, quiero saber si realmente estás preparado. Deja un comentario diciendo: acepto el reto de crecer. No subestimes el poder de escribirlo, porque cuando lo haces, le envías un mensaje claro a tu mente de que estás comprometido con este conocimiento. Vamos allá. Parte 1. El silencio como escudo contra la negatividad. El mundo moderno está plagado de ruido, de opiniones impulsivas, de ataques disfrazados de verdades. Las personas se han acostumbrado a responder con rapidez, a defenderse ante la más mínima crítica, a reaccionar ante cualquier palabra que consideren ofensiva. Sin embargo, al alcanzar la madurez, uno empieza a comprender que muchas de esas reacciones no conducen a ningún lado, que responder a cada provocación es entregar el control de nuestras emociones a los demás. Los estoicos, con siglos de anticipación, ya habían comprendido esto: el silencio no es una debilidad, sino un escudo poderoso contra la negatividad. Para los sabios del estoicismo, lo importante no era lo que los demás decían o hacían, sino cómo uno decidía responder ante ello. Marco Aurelio escribió: si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella. Es decir, la verdadera ofensa no reside en la palabra del otro, sino en la forma en que tú la dejas entrar. Desde esta perspectiva, el silencio se convierte en una herramienta de protección, evita que las palabras del otro te penetren, evita que sus intenciones te desestabilicen y, ante todo, preserva tu serenidad. Cuando alguien lanza una crítica injusta o un comentario cargado de resentimiento, espera algo a cambio: una reacción, una defensa, una emoción. Al no recibirla, queda suspendido en su propia frustración. El silencio interrumpe el ciclo de la agresión, como una pared invisible que absorbe la energía sin devolverla. No es una retirada, es una estrategia. Un modo de conservar la energía vital, de proteger la calma interna que tanto ha costado construir con los años. Este tipo de silencio no es pasividad, ni tampoco indiferencia. Es una decisión consciente. Una postura de dignidad. El silencio frente a la negatividad no nace de la cobardía, sino del coraje de no dejarse arrastrar por el lodo ajeno. Es la elección de no rebajarse al nivel de quien solo busca hacer daño. Es sostenerse con firmeza en medio de la provocación, como un roble que no se doblega ante el viento. La madurez, con todo lo que enseña, confirma este principio una y otra vez.
Con los años uno aprende que no todas las batallas merecen ser libradas, que no todas las palabras deben tener una respuesta. Discutir por orgullo, responder por impulso o intentar justificar cada paso solo lleva al desgaste. En cambio, guardar silencio ante quien no escucha, ante quien solo quiere atacar o manipular, es preservar el respeto por uno mismo. Es negarse a entregar el poder interior. Este escudo silencioso tiene también un efecto transformador en la relación con el otro. Porque quien agrede y no recibe respuesta, tarde o temprano se enfrenta a un vacío que lo obliga a mirar hacia sí mismo. En lugar de alimentarse del conflicto, encuentra un espejo. Y ese espejo, a menudo, tiene más poder que cualquier palabra. Lo que no se dice puede ser más fuerte que cualquier argumento. Los estoicos sabían que el mundo está lleno de personas tóxicas que buscan una reacción para tener control. Frente a eso, el silencio no solo protege, también educa. Enseña límites sin necesidad de imponerse. Marca territorio sin levantar la voz. Y en el arte de vivir con sabiduría, pocas cosas son tan valiosas como aprender a callar cuando el alma así lo decide. Parte 2. Reflexión antes de la acción, la pausa sabia. En una sociedad dominada por la inmediatez, donde todo exige respuestas rápidas y decisiones impulsivas, la reflexión ha pasado a ser un lujo que pocos se permiten. Sin embargo, quienes han alcanzado la madurez saben que la sabiduría no surge de la velocidad, sino de la pausa. Los estoicos comprendían profundamente este principio. Antes de actuar, hay que pensar; antes de hablar, hay que entender; antes de responder, hay que observar. Epicteto enseñaba que no son los acontecimientos en sí mismos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y esa interpretación, si es apresurada, suele ser errónea. Cuando respondemos de forma inmediata a una ofensa, a una crítica o a una noticia difícil, lo hacemos guiados por emociones crudas, la ira, el orgullo, la vergüenza o el miedo. Estas emociones, aunque humanas, son pasajeros turbulentos que no deberían tomar el control del volante. El silencio, entonces, se convierte en ese espacio necesario para frenar, respirar y pensar antes de actuar. La reflexión es un músculo que se fortalece con el tiempo. En la juventud, muchas decisiones se toman por impulso, pero con los años, el valor de la pausa se vuelve evidente. Un gesto de contención, una palabra no dicha a tiempo, puede evitar una discusión que deje huellas profundas. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de darle un cauce consciente. El silencio, en este contexto, no es ausencia, sino contención deliberada. Es el arte de esperar el momento oportuno para decir lo necesario o para no decir nada. Imaginemos una situación cotidiana, una discusión familiar donde alguien lanza una acusación injusta. El corazón se acelera, las palabras suben a la garganta, todo invita a defenderse o contraatacar. Pero si uno ha entrenado el silencio reflexivo, elige no hablar de inmediato. Respira. Observa. Analiza lo que realmente está en juego. ¿Vale la pena responder ahora? ¿Qué consecuencias tendrá lo que estoy por decir? ¿Lo estoy haciendo por necesidad o por orgullo? Esa pausa, aunque breve, cambia todo el rumbo del conflicto. La reflexión, nacida del silencio, reemplaza la reacción impulsiva por una acción pensada. Marco Aurelio lo expresó claramente: entrena tu mente para no ser esclava de las emociones del momento. Esta disciplina mental no se logra de un día para otro, pero el silencio es el primer paso. Cada vez que elegimos no reaccionar de inmediato, estamos fortaleciendo la mente. Cada pausa silenciosa es un acto de entrenamiento interior que, con el tiempo, nos vuelve más sabios, más pacientes, más dueños de nosotros mismos.
Además, la reflexión silenciosa nos ayuda a evitar errores que pueden dejar cicatrices. ¿Cuántas veces se ha dicho algo en el calor del momento que luego se lamenta durante años? Las palabras, una vez pronunciadas, no se pueden deshacer. El silencio, en cambio, protege. Nos da tiempo para medir, para filtrar, para elegir con cuidado lo que queremos expresar. No se trata de hablar menos, sino de hablar mejor. De hacer que cada palabra tenga sentido, valor y propósito. En la madurez, este principio se vuelve aún más relevante. Cuando uno ha vivido suficiente, entiende que no todo merece una respuesta inmediata. Que muchas veces, lo mejor que se puede hacer es callar un momento, pensar y decidir si realmente es necesario intervenir. La reflexión antes de la acción no solo evita el conflicto, cultiva el respeto propio, mejora las relaciones y permite vivir con mayor equilibrio. El silencio reflexivo es, en definitiva, una forma de sabiduría. Una herramienta para quienes ya no buscan tener siempre la razón, sino vivir en paz consigo mismos y con los demás. Pensar antes de actuar no es un signo de lentitud, sino de inteligencia emocional profunda. Y en ese espacio silencioso entre el estímulo y la respuesta, nace el verdadero poder personal. Parte 3. El poder del misterio, habla menos, impacta más. En un mundo donde todo se expone, se publica y se comenta, el misterio se ha convertido en una rareza. La sobreexposición es la norma, la gente habla constantemente de lo que siente, de lo que planea, de lo que cree. Pero cuanto más decimos, más nos mostramos, y cuanto más nos mostramos, más vulnerables nos volvemos. Los estoicos, sabios en la comprensión del alma humana, entendieron que el silencio no solo protege la paz interior, sino que también construye una imagen poderosa, la del ser enigmático, impredecible y respetado. Hablar menos no significa esconderse ni reprimir la verdad. Significa elegir cuidadosamente lo que se dice, cuando se dice y a quién se dice. En la madurez, esta habilidad se convierte en una forma de elegancia. Las personas que no revelan todo lo que piensan de inmediato, que saben guardar silencio en conversaciones triviales o provocadoras, comienzan a destacarse. Su palabra, cuando llega, tiene más peso. Su opinión, cuando es expresada, se escucha con más atención. Porque no hablan para llenar el vacío, sino para aportar. Séneca afirmaba, el sabio habla poco, pero cuando habla, dice cosas importantes. El silencio, en este sentido, amplifica el valor de la palabra. Si hablas constantemente, tus frases pierden fuerza. Pero si eres reservado, si eliges bien tus momentos, tus palabras pueden resonar profundamente en los demás. Y ese eco puede influir más que cualquier discurso extenso. El misterio, además, tiene un efecto sutil pero poderoso sobre quienes te rodean. Genera intriga. La gente se pregunta qué piensas, por qué no reaccionas como los demás, que sabes que ellos no saben. Esa incertidumbre, lejos de ser un obstáculo, se transforma en ventaja. En una conversación grupal, quien escucha en silencio y observa suele ser percibido como el más inteligente. No porque lo sea necesariamente, sino porque su actitud transmite seguridad, control y profundidad. También hay un aspecto protector en el misterio. No decir todo lo que piensas te resguarda del juicio innecesario, de las críticas prematuras y de los malentendidos. Muchos planes fracasan porque fueron compartidos demasiado pronto. Muchas ideas se diluyen por la opinión de quienes no las entienden o no las valoran. El estoico prefiere guardar silencio, trabajar en privado y dejar que los resultados hablen por él. En la edad madura, el poder del misterio se vuelve aún más evidente. Ya no es necesario impresionar a nadie.
Ya no hay urgencia por ser comprendido a cada momento. Lo que importa es actuar con coherencia, mantener la dirección y conservar la dignidad. Y eso, muchas veces, se logra hablando menos y observando más. Hablar menos no es debilidad. Es estrategia. Es la decisión de impactar con la presencia, con la mirada, con el ejemplo, antes que con palabras vacías. Es entender que el respeto no se exige, se inspira. Y el misterio, cultivado desde el silencio, es una de las formas más auténticas de inspirar respeto y admiración. Parte 4. Control emocional inquebrantable. El silencio, cuando es elegido con intención, no solo protege del ruido externo, sino que también revela una conquista aún más profunda, el dominio de uno mismo. Controlar las propias emociones no significa negarlas ni reprimirlas, sino comprenderlas, darles espacio y decidir cuándo y cómo actuar sin ser arrastrado por ellas. Los estoicos enseñaban que aquel que no se deja gobernar por la cólera, el miedo o la ansiedad, es más libre que cualquier rey. Y el silencio es la puerta hacia esa libertad emocional. En la vida cotidiana, es fácil perder el equilibrio ante una palabra mal dicha, una crítica inesperada o una situación frustrante. La reacción instintiva suele ser levantar la voz, discutir, justificarse, defenderse. Pero, ¿cuántas veces esas reacciones impulsivas solo agravan el problema? La emoción se apodera del pensamiento, las palabras hieren y al final, el conflicto crece sin necesidad. El silencio rompe ese ciclo. Es como un freno interno que te permite detenerte antes del abismo, respirar antes de responder, observar antes de caer en la trampa emocional del otro. Marco Aurelio escribió: lo que está dentro de ti debe permanecer sereno, aunque el mundo se agite. Esta afirmación no es una consigna poética, sino una instrucción práctica. El mundo puede ser injusto, agresivo o caótico, pero si logras conservar tu calma interior, nadie puede derrotarte realmente. Elegir el silencio frente a una provocación no es una señal de debilidad, sino de poder interior. Requiere más fuerza contenerse que estallar. Más sabiduría callar que reaccionar sin pensar. En la madurez, este principio cobra un valor incalculable. Ya no se trata de ganar cada discusión ni de convencer a todos. Se trata de preservar tu paz, de no dejarte manipular por quienes solo buscan provocar y de no perder energía en combates que no llevan a nada. Cuando eliges no responder a una ofensa, cuando decides no engancharte en una pelea verbal, estás diciendo: mi serenidad vale más que tu conflicto. Y ese es un acto de amor propio. Además, el silencio te vuelve menos predecible. Cuando una persona siempre reacciona emocionalmente, es fácil saber qué decir para desestabilizarla. Pero cuando dominas tus reacciones, cuando no respondes como se espera, generas respeto e incluso desconcierto. Nadie sabe qué estás pensando, qué harás, cómo te posicionarás. Y esa incertidumbre, lejos de ser una debilidad, se transforma en fortaleza. Te vuelves más difícil de manipular, más estable, más centrado. El control emocional, forjado a través del silencio, también nutre la paciencia. En un mundo donde todo se acelera, donde la urgencia domina, quien sabe esperar con calma, gana ventaja. El silencio entrena esa espera. Te permite observar con claridad, decidir con inteligencia y actuar solo cuando es necesario. Así, el estoico no es frío ni distante, sino profundamente presente, dueño de sí mismo, inmune a las tormentas ajenas. Habitar el silencio es habitar un espacio donde las emociones no gobiernan, sino que son escuchadas, comprendidas y, finalmente, dirigidas con sabiduría. Y esa es, quizás, la más alta forma de libertad que puede alcanzar el ser humano.
Parte 5. Observación atenta del mundo. El silencio no solo es una herramienta de defensa ni una muestra de control emocional. También es una puerta hacia una comprensión más profunda del mundo y de los demás. Los estoicos entendían que, al callar, se abre un espacio interior que permite observar con mayor claridad lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando se habla menos, se escucha más. Y quien escucha más, comprende mejor. La observación silenciosa es, en esencia, una forma de sabiduría activa. Epicteto lo explicaba con sencillez: tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. En la práctica, esto significa que el silencio nos vuelve más atentos. Mientras otros están ocupados preparando su respuesta, el estoico permanece receptivo. Observa los gestos, los silencios ajenos, los cambios en el tono de voz. Percibe los detalles que pasan desapercibidos para los que solo buscan hablar o imponerse. Esta atención, entrenada en el silencio, permite captar las verdaderas intenciones detrás de las palabras. Lo que se dice es importante, pero lo que no se dice puede revelar aún más. En una conversación familiar, por ejemplo, el silencio permite notar la tristeza que se esconde tras una frase de enojo. En una discusión de trabajo, permite detectar las inseguridades que se disfrazan de arrogancia. En la vida cotidiana, la observación atenta ayuda a entender mejor a los demás, a actuar con empatía y a intervenir solo cuando realmente es necesario. El que observa más, se precipita menos. El que escucha más, juzga menos. Y ese equilibrio se transforma en sabiduría relacional. La madurez potencia esta capacidad. Con los años, uno aprende que no siempre hace falta responder, que muchas veces lo más útil es simplemente estar presente, prestar atención, acompañar sin interrumpir. Los nietos, los hijos, los amigos, no siempre buscan consejos. A veces solo necesitan ser escuchados. El silencio se convierte entonces en una forma de afecto. Una presencia que no impone, pero que sostiene. Una escucha que no juzga, pero que acoge. Además, la observación silenciosa no se limita a las relaciones humanas. También se extiende al entorno, a la naturaleza, al propio cuerpo. El silencio permite reconocer cuando estamos cansados, cuando necesitamos parar, cuando estamos siendo arrastrados por rutinas que nos alejan de nosotros mismos. Escuchar el mundo no es solo oír ruidos, es percibir ritmos, cambios, señales sutiles. El que sabe callar, sabe ver. Este tipo de observación también protege contra la manipulación. Muchas veces, quien habla demasiado revela más de lo que debería, sus planes, sus miedos, sus debilidades. Quien permanece en silencio, en cambio, filtra, analiza, comprende antes de actuar. Esa pausa para observar da lugar a decisiones más certeras, respuestas más justas, acciones más eficaces. El silencio transforma la mente en una herramienta de percepción afilada. Mientras otros se pierden en la necesidad de intervenir, el estoico recoge información, evalúa el terreno y actúa solo cuando está seguro. No por indecisión, sino por claridad. Observar en silencio no es quedarse atrás, es avanzar con inteligencia. Y en un mundo que premia al que grita más fuerte, ser el que escucha más profundo es una forma revolucionaria de liderazgo. Parte 6. Fortalecimiento de la mente a través del silencio. El silencio no solo es una herramienta exterior para lidiar con los demás, también es un terreno fértil para cultivar la fuerza interior. En el pensamiento estoico, la mente es como un jardín. Si no se cuida, si no se limpia del ruido, de las preocupaciones innecesarias y de los pensamientos tóxicos, crecen las malas hierbas.
El silencio es, en este sentido, un ejercicio mental de alto valor, limpia, ordena y fortalece. Y quienes han recorrido el camino de la vida saben que el mayor enemigo no siempre está afuera, sino dentro. Vivimos en una era de estimulación constante. Noticias, redes sociales, llamadas, mensajes, ruidos, distracciones. Todo compite por nuestra atención y la mente, sin defensas, se dispersa. El silencio, entonces, no es solo una pausa del mundo exterior, sino una invitación a reconectar con uno mismo. Es el momento en que el pensamiento deja de correr y empieza a asentarse. Donde el juicio cede lugar a la observación y la ansiedad se disuelve en presencia. Epicteto afirmaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra forma de pensarlas. Esta frase encierra una verdad esencial: el sufrimiento nace muchas veces de pensamientos desordenados, de miedos amplificados, de suposiciones no examinadas. El silencio ofrece el espacio necesario para revisar todo eso. Cuando uno calla, no solo escucha a los demás, sino que comienza a oír su propia mente. ¿Qué pensamientos la habitan? ¿Son útiles o dañinos? ¿Te fortalecen o te debilitan? Esa introspección silenciosa es una forma de disciplina que libera. En la madurez, este tipo de práctica mental se vuelve aún más necesaria. La vida ha dejado heridas, recuerdos, decisiones difíciles. A veces, esas memorias vuelven como sombras que nublan el presente. El silencio permite enfrentarlas sin prisa, sin juzgar. Permite aceptar lo vivido, perdonar lo necesario y construir desde la serenidad. Es un momento de encuentro con uno mismo, sin máscaras ni distracciones. En ese encuentro, la mente se aclara, se reordena, se purifica. Además, el fortalecimiento mental a través del silencio tiene efectos prácticos. Una mente entrenada en la calma resuelve mejor los problemas, toma decisiones más sabias y mantiene el enfoque en lo importante. No se deja llevar por la urgencia ni por el ruido emocional del entorno. Sabe cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo soltar. Esa claridad es poder. Y ese poder no viene del control sobre los demás, sino del dominio sobre uno mismo. Practicar el silencio interior es una forma de meditación, aunque no se llame así. Es sentarse a solas, apagar las pantallas, cerrar los ojos si hace falta y simplemente observar. Sin huir de los pensamientos, pero sin dejar que te arrastren. Con el tiempo, este hábito se convierte en un refugio. Un espacio donde siempre puedes volver cuando el mundo se vuelva confuso. El estoico no busca escapar del mundo, pero tampoco se deja absorber por él. Su mente, fortalecida en el silencio, le permite caminar firme, pensar claro y vivir con intención. Y eso, al final, es uno de los mayores logros que alguien puede alcanzar. Parte 7. Desactivar conflictos sin palabras. Los conflictos forman parte inevitable de la vida. A lo largo de los años, todos enfrentamos discusiones, malentendidos y choques emocionales con personas cercanas o extrañas. Sin embargo, la forma en que se responde a estos momentos de tensión marca la diferencia entre prolongar el daño o cortar su raíz. Los estoicos comprendieron que el silencio puede ser una de las formas más poderosas y efectivas de desactivar un conflicto sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Cuando alguien ataca, espera una respuesta. La confrontación necesita combustible para mantenerse viva, y ese combustible es la reacción. Cada palabra dicha con ira, cada gesto de desprecio, cada intento de tener la última palabra añade leña al fuego. Pero cuando uno elige el silencio, interrumpe ese ciclo. El silencio desconcierta. Crea un vacío. El otro, acostumbrado a la lucha verbal,
se encuentra solo con su rabia, y muchas veces, esa rabia se disuelve sin encontrar eco. Séneca decía, la ira es un veneno que tomamos esperando que muera el otro. Responder desde la ira, desde la ofensa o desde la necesidad de tener razón, nos envenena más a nosotros que al otro. En cambio, el silencio es una medicina amarga pero sanadora. No calma al instante, pero previene heridas futuras. No busca ganar una discusión, sino evitar una guerra. Es el arma del que ya no necesita demostrar su valor ni su verdad ante nadie. En la madurez, este principio adquiere aún más valor. Después de haber vivido suficientes enfrentamientos que no llegaron a ninguna parte, uno aprende que el verdadero poder está en saber cuándo no responder. En muchas ocasiones, el silencio es la respuesta más fuerte, porque comunica que no estás dispuesto a bajar al nivel del conflicto. Que no necesitas participar en juegos de poder o drama emocional. Que tu paz interior vale más que cualquier victoria verbal. Además, el silencio obliga al otro a reflexionar. Ante la ausencia de respuesta, la persona que atacaba empieza a preguntarse, ¿por qué no dice nada? ¿Me habré equivocado? ¿Estoy exagerando? Esa pausa silenciosa es un espejo incómodo, pero necesario. A veces, más que cualquier argumento, es el silencio el que logra sembrar dudas, calmar impulsos y abrir una puerta hacia la reconciliación. El silencio, en contextos de tensión, también protege de decir cosas que luego uno podría lamentar. ¿Cuántas veces una palabra dicha en un momento de enojo ha dejado cicatrices difíciles de borrar? Guardar silencio no es falta de carácter, es respeto por uno mismo y por el vínculo. No siempre se necesita responder de inmediato. A veces, el mejor diálogo comienza cuando uno decide no hablar. En lugar de escalar el conflicto, el silencio lo desvanece. En lugar de encender la mecha, la apaga. Es la herramienta del sabio que ya no vive para demostrar, sino para preservar. No desde la debilidad, sino desde la fuerza profunda de quien ha aprendido que no toda batalla merece su energía y que muchas veces la paz empieza cuando uno deja de pelear. Parte 8. Aumento de la autodisciplina. La autodisciplina es una de las virtudes más admiradas en la filosofía estoica y el silencio es una de las formas más eficaces de cultivarla. Dominar las palabras es, en el fondo, dominarse a uno mismo. Hablar es fácil, rápido, automático. Pero saber cuándo callar, cuándo contenerse, cuándo guardar para uno mismo una opinión, una crítica o una emoción pasajera, exige un nivel elevado de control interno. Y con el paso del tiempo, esta disciplina silenciosa se convierte en una fuente de equilibrio, fuerza y respeto. Epicteto afirmaba que no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí cómo respondemos. Esa respuesta, que muchas veces llega en forma de palabras, es donde se pone a prueba nuestra templanza. El silencio no solo es una reacción estratégica hacia el exterior, sino un entrenamiento constante del espíritu. Cada vez que decides no responder a una provocación, estás fortaleciéndote. Cada vez que eliges no intervenir en una conversación inútil, estás ahorrando energía mental. Cada momento de silencio consciente es un paso más hacia la maestría personal. Hablar sin pensar es una forma de debilidad. No porque las palabras sean malas en sí mismas, sino porque muchas veces nacen del impulso, del ego, del deseo de ser escuchados a toda costa. El estoico, por el contrario, habla cuando hay algo necesario que decir, y calla cuando hablar solo serviría para alimentar el ruido. Esta economía verbal, lejos de empobrecer la comunicación, la enriquece. Porque hace que cada palabra tenga más valor, más intención, más peso.
En la vida cotidiana, la autodisciplina silenciosa se manifiesta en múltiples formas. En evitar discusiones innecesarias. En resistir la tentación de opinar sobre todo. En no revelar planes prematuramente. En escuchar sin interrumpir. En saber guardar confidencias. Y, sobre todo, en reconocer que no todo debe ser dicho, que no todo lo que pensamos tiene que convertirse en sonido. Esta contención fortalece no solo la mente, sino también la identidad. Porque quien domina su lengua, domina su energía, y con ella, su destino. Con la madurez, esta forma de disciplina adquiere una profundidad especial. Uno ya no siente la necesidad de impresionar, de convencer, de responder por impulso. Ha aprendido que muchas palabras se pierden, pero los silencios sabios permanecen. Que lo importante no es hablar más, sino hablar mejor. Que la energía que no se gasta en hablar sin sentido puede invertirse en crear, en construir, en vivir con mayor plenitud. Además, el silencio disciplinado también se extiende a otros ámbitos de la vida. Quien aprende a callar cuando es necesario, también aprende a esperar. A no comer por ansiedad, a no actuar por impulso, a no buscar validación inmediata. Es un efecto dominó. Controlar la palabra es el primer paso para controlar el cuerpo, las emociones, los deseos. El estoico no es alguien frío o distante. Es alguien profundamente presente, dueño de sí mismo. Su silencio no es vacío, es intención. Y en ese acto deliberado de callar, se esconde la fuerza de una voluntad que no necesita gritar para hacerse valer. Porque la verdadera autodisciplina no se impone con palabras, se demuestra con actos y con silencios. Parte 9. Enfoque total en tus metas. En un mundo lleno de distracciones, lograr un enfoque profundo y sostenido se ha convertido en un verdadero acto de rebeldía. Las notificaciones constantes, las conversaciones vacías y la necesidad de estar siempre conectado drenan lentamente la atención. Y sin atención, no hay dirección. Los estoicos, conscientes del valor del tiempo y de la energía mental, practicaban el silencio como una forma de proteger su concentración. Porque cada palabra innecesaria, cada conversación trivial, es una fuga invisible que aleja de los objetivos esenciales. El silencio, entonces, no solo es una herramienta para evitar el conflicto o cultivar la calma interior, sino también una estrategia para vivir con propósito. Al callar, se elimina el ruido externo y, más importante aún, se ordena el ruido interno. La mente, al no estar ocupada en responder, justificar o impresionar, puede concentrarse en lo que realmente importa. En la madurez, este principio cobra aún más sentido. El tiempo ya no se desperdicia sin consecuencias. Cada minuto cuenta, cada decisión tiene un peso mayor y las metas personales requieren atención plena. Marco Aurelio escribió: concéntrate en lo que estás haciendo como si fuera lo único en el mundo que importa. Esta máxima, aplicada desde el silencio, se convierte en una brújula. Hablar menos sobre lo que se quiere hacer y actuar más en consecuencia. Guardar silencio sobre los planes y dedicar toda la energía a construirlos. No anunciar intenciones, sino mostrar resultados. En esa elección hay foco, fuerza y fidelidad a uno mismo. Además, el silencio protege del juicio ajeno. ¿Cuántas veces se han abandonado sueños por escuchar a quienes no creyeron en ellos? ¿Cuántas veces una crítica ha sembrado duda en un proyecto que apenas comenzaba? El estoico, al guardar silencio, se blinda. No busca aprobación. No se desvía por opiniones. Mantiene su rumbo en calma, en discreción, en disciplina silenciosa. El enfoque total se alcanza cuando se elimina lo superfluo,
y el silencio ayuda a identificar qué merece nuestra atención y qué no. Así, cada acción tiene más intención, cada paso se da con claridad, y cada meta se convierte en una extensión natural de una mente entrenada en la simplicidad. Porque quien sabe callar, sabe avanzar sin distracción. Y ese es el verdadero camino hacia una vida plena y con propósito. Parte 10. Dominio sobre el ego. El ego es una de las fuerzas más poderosas y, al mismo tiempo, más traicioneras del ser humano. Es esa voz interior que exige ser reconocido, que quiere tener la razón, que busca la última palabra en cada discusión. En muchos casos, no respondemos por justicia, sino por orgullo. No hablamos para aportar, sino para defender la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y es ahí donde el silencio, entendido desde la perspectiva estoica, se convierte en un acto de verdadera fortaleza. Los estoicos enseñaban que quien necesita justificarse constantemente, en realidad está siendo gobernado por su ego herido. Séneca afirmaba, nada es tan honesto como el silencio. Cuando uno calla frente a una crítica vacía, no lo hace por cobardía, sino por comprensión. Entiende que responder sería alimentar un juego que no conduce a nada. Que explicarse ante quien no quiere escuchar es malgastar energía. Que demostrar valor no se trata de palabras, sino de actos. El dominio sobre el ego se expresa justamente en esos momentos donde más se desea reaccionar. Cuando alguien te provoca, te ataca o te ignora, la parte más impulsiva de ti quiere responder, gritar, defenderse. Pero el estoico elige no hacerlo. Porque sabe que no necesita convencer a nadie de su valía. Su valor está en lo que es, no en lo que los demás piensen de él. En la madurez, este tipo de dominio se vuelve esencial. Ya no se vive para impresionar ni para demostrar. Se vive para estar en paz, para ser coherente, para caminar con dignidad. El silencio frente al orgullo ajeno es una declaración silenciosa de independencia interior. Es decir, no necesito ganar esta conversación. Ya gané al no dejarme arrastrar. Además, el ego tiende a hablar demasiado. A buscar protagonismo, aprobación, reconocimiento. El silencio, en cambio, desmonta esa necesidad. No exige aplausos, ni atención, ni justificación. Y en ese desprendimiento, aparece la libertad. Porque cuando dejas de depender del juicio ajeno, empiezas a ser verdaderamente tú. Dominar el ego no es desaparecerlo, sino ponerlo en su lugar. Y el silencio, practicado con conciencia, es una de las herramientas más eficaces para lograrlo. Porque cada vez que eliges callar donde antes habrías reaccionado, estás dando un paso más hacia el dominio de ti mismo. Y esa es una conquista que no necesita palabras para hacerse evidente. Parte 11. Protección de tus planes y propósitos. En la filosofía estoica, una de las formas más sabias de preservar la dirección y la fuerza interior es mantener en reserva aquello que uno planea. Hablar demasiado pronto sobre los objetivos propios puede parecer inofensivo, pero en realidad debilita el compromiso, expone los sueños al juicio ajeno y abre la puerta a la interferencia. Por eso, los estoicos recomendaban actuar en silencio y dejar que los resultados hablaran por sí solos. El silencio no solo protege del ruido externo, sino también de la dispersión interior. Epicteto aconsejaba con claridad, no hables de lo que vas a hacer, hazlo. Esta frase, simple pero poderosa, encierra una verdad esencial. Cuanto más se comparte un propósito antes de tiempo, más se diluye su fuerza. Cada palabra pronunciada sobre él roba una parte de la energía que debería dedicarse a su realización. El impulso inicial puede evaporarse entre explicaciones, reacciones y expectativas de los demás. El silencio, en cambio,
conserva ese impulso, lo nutre en privado y lo convierte en acción concreta. En la vida adulta y especialmente en la madurez, esta práctica se vuelve aún más valiosa. No todos entienden tus metas. No todos comparten tu visión. Algunos, por envidia, miedo o incomprensión, pueden sembrar dudas o desalentar con comentarios que debilitan tu convicción. Mantener el silencio es, entonces, un acto de protección. Es decir, este camino es mío y lo voy a recorrer sin necesidad de aprobación. Además, hablar menos sobre lo que uno planea evita caer en la trampa de la validación externa. Cuando buscas reconocimiento antes de lograr algo, corres el riesgo de actuar más para complacer que por convicción. El estoico no actúa para el aplauso, sino para ser fiel a su propósito. Guarda sus planes como un tesoro, y solo los revela cuando ya se han convertido en realidad. El silencio, en este sentido, es también un filtro. Te obliga a preguntarte si realmente deseas eso que planeas o si lo has dicho solo para impresionar. Al no compartirlo de inmediato, te das tiempo para madurarlo, reformularlo, fortalecerlo. Así, cuando llegue el momento de actuar, lo harás desde la certeza y no desde la presión. Proteger tus planes con silencio no es desconfianza, es sabiduría. Es darle espacio al propósito para crecer en calma. Porque las grandes obras se construyen en silencio y se revelan con hechos. Parte 12. Sabiduría en el momento adecuado. El silencio no siempre implica ausencia de palabra, sino espera. Una espera lúcida, estratégica, donde se cultiva la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo guardar la voz. En la visión estoica, no basta con tener razón, hay que saber cuándo expresarla. Una verdad dicha en el momento equivocado puede ser tan inútil como una mentira. Por eso, los sabios no se precipitan. Observan, escuchan, analizan. Y solo entonces, cuando el contexto es fértil, pronuncian palabras que impactan, que orientan, que transforman. Séneca lo expresó con claridad: el sabio no desperdicia sus palabras. Cada vez que hablamos sin pensar, corremos el riesgo de sembrar confusión, de intensificar conflictos o de perder autoridad. En cambio, cuando nuestras palabras son escasas pero oportunas, ganan peso. El silencio previo les da fuerza. La pausa las subraya. La espera les otorga profundidad. Así, hablar menos no significa comunicar menos, sino comunicar con mayor eficacia. En la madurez, esta práctica se convierte en una de las señales más visibles de sabiduría. Ya no se responde por impulso ni por necesidad de protagonismo. Se responde cuando es necesario, cuando puede hacerse con serenidad y cuando lo dicho tiene verdadero valor. A veces, callar a tiempo evita un conflicto. Otras veces, hablar con firmeza después de haber escuchado en silencio puede cambiar por completo una situación. El silencio permite observar el terreno antes de actuar. Otorga perspectiva, distancia, comprensión. Y cuando finalmente se decide hablar, las palabras llegan como una flecha certera, no como una ráfaga confusa. Así actúa el estoico, con intención, con prudencia, con sabiduría. Porque al final, no es quien más habla el que tiene la razón, sino quien sabe esperar el momento justo para decir lo que realmente importa. La libertad silenciosa del alma madura. A lo largo de este viaje por las enseñanzas estoicas, hemos descubierto que el silencio no es vacío, ni debilidad, ni evasión. Es una postura consciente, una estrategia vital, un refugio sagrado. En una sociedad que premia el ruido, la reacción inmediata y la necesidad de ser visto, el silencio se vuelve un acto de resistencia, de poder interno, de profunda libertad. Callar para no caer en provocaciones.
Callar para reflexionar antes de actuar. Callar para preservar la energía, la paz y los propósitos. Cada uno de los principios compartidos aquí, desde la autodisciplina hasta la observación silenciosa, desde el dominio del ego hasta la protección de los planes, apuntan a una misma dirección: reconectarte contigo mismo y recuperar tu centro. Especialmente en la madurez, donde ya no se trata de impresionar, sino de vivir con plenitud, cada silencio bien aplicado es una declaración de soberanía emocional. El estoico moderno no necesita levantar la voz para demostrar fuerza. Su serenidad habla por él. Su pausa comunica claridad. Su ausencia de reacción es, muchas veces, su respuesta más poderosa. Y en esa elección silenciosa, crece una sabiduría que no se enseña con palabras, sino con presencia. Si has llegado hasta aquí, significa que estás en el camino de cultivar una mente firme, un corazón en calma y una vida más auténtica. Que este video sea una semilla en tu propio proceso de transformación. Si este mensaje resonó contigo, regálanos un like, suscríbete al canal para más contenido como este y comparte este video con alguien que pueda beneficiarse del poder del silencio. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento de tu vida en el que el silencio te enseñó más que las palabras? Tu experiencia puede ser la luz para otros. Nos vemos en el próximo video.